tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Estefi Pinto, residente de tercer año de cardiología del Sanatorio Ramón Cereijo, y hoy voy a hablar sobre insuficiencia cardíaca diastólica, también conocida como insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. Dentro de los objetivos de esta presentación es conocer la definición de insuficiencia cardíaca, epidemiología, ver las diferencias y similitudes que hay entre la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida versus la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, conocer la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y los estudios que están relacionados a esta patología. Este año, en marzo, dentro de un consenso por la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca, la Asociación Japonesa y la Sociedad Americana, se definió, se hizo una definición universal de insuficiencia cardíaca, la que nos dice que es la que tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca causada por una anormalidad estructural o funcional, que esta debe ser corroborada por elevación de péptidos natriuréticos y o evidencia objetiva de congestión de origen cardiogénico, pulmonar o sistémico. Y estos valores de péptidos natriuréticos perdón. Ay, perdón, se está pasando la diapositiva. Ahí va. Los valores de péptidos natriuréticos van a ser diferentes en pacientes ambulatorios u hospitalizados y descompensados. El BNP en pacientes ambulatorios tiene que ser mayor a 35 y el NT-proBNP mayor a 125. Y en pacientes hospitalizados o descompensados tiene que ser el BNP mayor a 100 y el NT-proBNP mayor a 300. También dentro de este consenso hablan de las etapas de insuficiencia cardíaca como un continuo y mencionan las etapas A, B, C y D. En la etapa A se encuentra el paciente que tiene factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, pero tiene ausencia de síntomas o signos y ausencia de una cardiopatía estructural o funcional o marcadores genéticos. En la etapa B, tampoco el paciente no tiene síntomas o signos, sin embargo, ya hay una evidencia de cardiopatía estructural o funcional y biomarcadores elevados. En la etapa C, hay síntomas y signos actuales o pasados, más cardiopatía estructural o funcional, y ya en la insuficiencia cardíaca avanzada de estadio D, hay síntomas, signos graves en reposo, pacientes que tienen hospitalizaciones recurrentes a pesar del tratamiento en base a las guías, o que son refractarios o intolerantes a estos tratamientos. Y también lo que hace es clasificar a la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es aquella que tiene, según este consenso, la fracción de eyección menor al 40%. Y la que se denomina levemente reducida o de rango intermedio o borderline es la que tiene del 41 al 49%. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es la que tiene mayor al 50% y se llama mejorada o recuperada aquella fracción de eyección que basalmente era menor al 40% y que hubo un aumento mayor a 10 puntos con respecto a esta fracción de eyección basal y que en una segunda medición de la fracción de eyección da un valor mayor al 40%. Esta es la nueva definición universal de insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora dentro de la definición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, a lo largo de la evolución ha habido muchos cambios y muchas discrepancias en cuanto a esta definición,
pero la mayoría concuerdan en que es un conjunto de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que tiene una función sistólica preservada y algún grado de disfunción diastólica. No es lo mismo decir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que disfunción diastólica, ya que la disfunción diastólica en sí puede o no que curse con insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca ya es la manifestación clínica de insuficiencia cardíaca que generalmente está con algún grado de disfunción diastólica. Además, la insuficiencia cardíaca en sí, tanto la sistólica, también tiene cierto grado de disfunción diastólica. Es por eso que la denominación de insuficiencia cardíaca diastólica hoy en día en varios consensos y guías se prefiere llamar como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, y esta fracción de eyección tienen diferentes cortes en varios estudios y en varios consensos. Por ejemplo, en el estudio ADER, que es una fuente muy importante en la que se ha definido las diferencias entre fracción de eyección conservada y deprimida, toma a la fracción de eyección mayor al 40% para delimitar a los pacientes con fracción de eyección conservada. En el consenso europeo toma la fracción de eyección mayor al 50%. Y en el consenso de la SAC del 2010 de insuficiencia cardíaca de fracción de función sistólica preservada, decidieron tomar la FEI mayor al 45% para diferenciarla de la insuficiencia cardíaca sistólica. En cuanto a la epidemiología, estos pacientes generalmente son pacientes añosos, se da en la edad avanzada. La incidencia aumenta a medida que avanza la edad y generalmente predomina el sexo femenino y está asociado a muchas comorbilidades como hipertensión arterial en el 90% de los pacientes, diabetes, obesidad, fibrilación auricular y también la prevalencia en la población general oscila entre el 11 y el 27%. Y a diferencia, bueno, en todas las insuficiencias cardíacas, esta llegaría a corresponder el 51% del total. Las diferencias que hay entre la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida y conservada, se pueden mencionar las características clínicas. Como vemos y como mencioné antes, predomina más que todo en el sexo femenino y se dan sobre todo en pacientes más añosos, mayores a 74 años, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y se asocian mayormente las comorbilidades más que en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal crónica. Y a diferencia de la insuficiencia con FEI reducida, este tipo de insuficiencia cardíaca se asocia menos frecuente con enfermedades de las arterias coronarias, con infartos. El remodelado del ventrículo izquierdo es diferente. En el de la FEI conservada es concéntrica y en el de la FEI reducida es excéntrica. Bueno, y como sabemos, la fracción de eyección obviamente es diferente y también los pacientes que tienen fibrilación auricular se ve más que todo en los pacientes que tienen fracción de eyección conservada. Las diferencias ecocardiográficas que hay entre una y otra insuficiencia cardíaca son las siguientes. Los volúmenes del ventrículo izquierdo están aumentadas en la insuficiencia cardíaca con FEI deprimida. La forma del ventrículo izquierdo es esférica, en la conservada es normal. La relación de la masa-volumen y relación espesor-radio está disminuida, normal o disminuida en la insuficiencia cardíaca con FEI deprimida. Y el remodelado, como mencioné antes, es excéntrico en la deprimida y concéntrico en la conservada. La rigidez de la cámara es normal o disminuida en la insuficiencia cardíaca con FEI deprimida. La constante de relajación es mayormente aumentada en la conservada
Y el trabajo sistólico obviamente está deprimida en insuficiencia cardíaca con fe deprimida. Y bueno, entre otras diferencias, también hay una disminución de los cardiomiocitos en la insuficiencia cardíaca con fe deprimida, y además la matriz de colágeno y la densidad de los miofilamentos se encuentra disminuida. La relación de las metaloproteasas y sus inhibidores están aumentadas en la insuficiencia cardíaca con fe deprimida. Esto son los que se encargan de mantener el índice de síntesis y degradación del colágeno de la matriz extracelular. Y la relación de titina, que es la que se encarga, que es la que está predominantemente, determina la rigidez del ventrículo, está aumentada en la insuficiencia cardíaca con fracción sistólica conservada. El volumen minuto está mayormente más reducida en la insuficiencia cardíaca con fe deprimida. Los dos tienen disminución en respuesta al esfuerzo físico, al ejercicio, y la activación neurohormonal está mayormente aumentada en la insuficiencia cardíaca con fe deprimida, a diferencia del de la conservada. Y los valores de BNP también están más aumentados en la insuficiencia cardíaca con fe deprimida. Bueno, las diferencias entre las dos es que en la insuficiencia cardíaca con fe deprimida hay una disfunción sistólica que lleva a una disfunción cardíaca con bajo flujo, una disfunción de vasoreceptores que dan como producto la activación neurohormonal, con una retención hidrosalina, vasoconstricción, remodelado ventricular. Todo esto, el daño original es cardíaco y condiciona al resto del organismo, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con fe conservada, en la que hay muchas comorbilidades que están asociadas, que llevan a un estado inflamatorio, que llevan a un compromiso miocárdico y periférico. Este deterioro original es extracardíaco y condiciona al corazón, produciendo alteraciones hemodinámicas. La fisiopatología de esta enfermedad se puede explicar por alteraciones mecánicas, alteraciones estructurales y mecanismos inflamatorios. Dentro del modelo mecánico se dice que hay una disminución de la reserva vasodilatadora, un desacople ventrículo aórtico, una disfunción diastólica. También en algunos se puede, esto es interrogado porque hay evidencias de que hay también alguna leve disfunción sistólica, disfunción de la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar, fallo del ventrículo derecho, una alteración de la respuesta al ejercicio y una sobrecarga de volumen. Esto se puede tratar de una condición heterogénea que consiste en diferentes fenotipos fisiopatológicos. Es por eso que el tratamiento en estos pacientes no responden todos al mismo tratamiento, porque es una asociación de múltiples patologías y comorbilidades. Los cambios fisiológicos que se producen durante el ejercicio en estos pacientes, que les llega a producir disnea, es el aumento del retorno venoso, aumento de la contractilidad, aumento de la frecuencia cardíaca con una disminución de la resistencia vascular. Después estos son los mecanismos que producen la disnea en este tipo de insuficiencia cardíaca. A nivel cardíaco, el ventrículo izquierdo tiene volúmenes reducidos y una limitada dilatación, por lo que se dificulta el llenado y produce una disfunción sistólica, y una disminución de la compliance auricular. Una restricción pericárdica, y además está asociado en algunos casos con fibrilación auricular, insuficiente respuesta cronotrópica y compromiso del ventrículo derecho. A nivel venoso hay una disminución de la capacitancia, a nivel arterial periférico hay una rigidez vascular y aumento de la elastancia aórtica, y en la parte arterial pulmonar hay hipertensión pulmonar. A nivel renal se produce una retención hidrosalina por mal manejo renal. A nivel muscular, inadecuada extracción del oxígeno, y a nivel pulmonar, una alteración del intercambio gaseoso debido a la sobrecarga del volumen.
Las alteraciones estructurales se dan por la rigidez miocárdica que se llega a producir por la matriz extracelular, que hay un aumento del colágeno tipo 1, un aumento de la síntesis y disminución de la degradación por disminución de las metaloproteasas. En el cardiomiocito hay una reducción de la recaptación de calcio. Por eso se produce el enlentecimiento del desacople de los puentes actina-miosina y alteración de la titina, por eso hay un aumento de la rigidez por el menor estiramiento de la fibra miocárdica. Además de estos componentes, también hay un papel importante de la inflamación, debido a estas comorbilidades asociadas como hipertensión, EPOC, anemia, obesidad, diabetes, que producen estados proinflamatorios en el paciente, llegan a producir una inflamación vascular, rigidez de grandes vasos, disfunción endotelial, rarefacción capilar y también una transformación del tejido adiposo a un estado inflamatorio. Todo esto llega a producir daño pericárdico, rigidez miocárdica, compromiso vascular, activación neurohormonal y daños secundarios a nivel renal, muscular y pulmonar. También juega un papel muy importante la obesidad y la insuficiencia cardíaca, porque en estos pacientes hay una retención del sodio, una sobreactividad de la aldosterona y el sistema renina-angiotensina, como mencioné antes, una inflamación sistémica que hace que el tejido adiposo se transforme en un estado inflamatorio y a nivel de la grasa epicárdica, bueno, y produce rigidez en grandes vasos, disfunción endotelial. Todo esto llega a producir una imposibilidad de dilatarse ante la expansión del plasma. Bueno, en síntesis, todas estas alteraciones que se llegan a producir, lo que hacen es aumentar la rigidez pasiva y disminuir la relajación, esto dando final como a un aumento de la presión de fin de diástole. El diagnóstico de este tipo de insuficiencia cardíaca, bueno, según el consenso de insuficiencia cardíaca crónica de la SAC del 2016, toma estos criterios diagnósticos para confirmarla, que tiene que haber la presencia de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, la FEI debe ser mayor al 50%, criterios de daño cardíaco estructural, una hipertrofia del ventrículo izquierdo y dilatación de la aurícula izquierda, también patrones ecocardiográficos de disfunción diastólica y, bueno, los valores de ProBNP y BNP elevados. Otra herramienta diagnóstica también es este score desarrollado por la Clínica Mayo en el 2019, en la que toma como variables a la obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, la hipertensión, la fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, edad mayor a 60 años y el aumento del llenado del volumen del ventrículo izquierdo. Estos suman unos puntajes en los cuales al sumar podemos tener como de 0 a 1 que descartaría el diagnóstico, de 6 a 9 confirma el diagnóstico y de 2 a 5 se pueden realizar test adicionales. Bueno, el diagnóstico está basado en la historia clínica, como dije, síntomas y signos. En el electrocardiograma también podemos evidenciar signos de hipertrofia, en la radiografía de tórax, índice cardiotorácico aumentado, pruebas de laboratorio BNP y ProBNP elevados. En el ecocardiograma, Doppler transtorácico, que es el que se utiliza más que todo, es para definir, bueno, la FEI, que esté por un valor de corte encima de 45-50%, alteración en el patrón de llenado transmitral, el Doppler tisular con la medición de la relación E y E', hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, y también como otro estudio complementario se puede utilizar la resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, bueno, estas son las recomendaciones. La primera recomendación de la Sociedad Europea, en la que tiene como recomendación 1, nivel de evidencia C, tratar, detectar y tratar las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares. Y en aquellos pacientes, y como uno ve en aquellos pacientes que tienen signos de congestión, tratarlos con diuréticos, ya sea con insuficiencia cardíaca con FEI conservada o intermedia.
Y el cuadro que tenemos abajo son las recomendaciones para el tratamiento en estos pacientes según el consenso de insuficiencia cardíaca crónica de la SAC del 2016, en la que es similar al de la europea, que el único que pone como nivel, como recomendación 1, nivel de evidencia A B, es el control, indica el control de la hipertensión de acuerdo a las guías. Y después también los siguientes manejos con menos evidencia, se trata y indica, recomienda principalmente controlar y manejar las comorbilidades. Por ejemplo, el manejo de la FA, diuréticos en caso de signos de congestión, revascularización coronaria en los pacientes que presenten angina o isquemia a pesar del tratamiento, control glucémico en los diabéticos, descenso de peso en los obesos. Y bueno, ARA2 puede reducir hospitalizaciones según un estudio que lo voy a mencionar más adelante, con un nivel de recomendación 2B, nivel de evidencia B. Bueno, se han realizado estos estudios para evaluar la eficacia del tratamiento en estos pacientes. Por ejemplo, en el estudio CHARM se testeó candesartán, en el estudio PEP, perindopril, y PRESERVE, el irbesartán. En el estudio DIC se testeó digoxina y en seniors nebivolol. En todos estos estudios que se realizaron para evaluar la eficacia, no se demostró, no han podido demostrar la reducción de la mortalidad en ninguno de los estudios. Sin embargo, sí se ha visto una disminución, una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero no han podido demostrar disminución de la mortalidad. El pronóstico de estos pacientes, bueno, en realidad en la insuficiencia cardíaca la mortalidad es del 50% a los 5 años, y a diferencia, la mortalidad en estos pacientes es ligeramente inferior, a diferencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe deprimida. La incidencia de muerte no cardiovascular es mayor. Esto se debe a que no han aparecido tratamientos que sean eficaces para disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Es por eso que la incidencia es alta, similar casi a los de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fe deprimida. Bueno, estos son algunos estudios que se han realizado para evaluar algunos tratamientos en este tipo de insuficiencia cardíaca, y en todos no ha habido no se ha observado una disminución de la mortalidad. En algunos sí, en diferentes grados, disminución de la hospitalización. Y a diferencia de todos estos, en el estudio Paramount, que utilizó sacubitril/valsartán frente a valsartán, se evidenció además una reducción de los valores de NT-proBNP. Este es el estudio Paragon que se realizó en el 2019, en el que tenía como objetivo evaluar la eficacia del tratamiento de sacubitril/valsartán en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe conservada, evaluando bueno, la mortalidad y la reducción de la mortalidad y de las internaciones por insuficiencia cardíaca. En este estudio se tomó como criterios de inclusión pacientes mayores de 50 años, insuficiencia cardíaca con clase funcional 2 a 4, FEI mayor a 45%. Al delimitar este valor de fracción de eyección, no solo se tomó a los de preservada, al ser 45%, también se tomó a los pacientes que estarían dentro del rango intermedio. Y esto es importante para el resultado que voy a mencionar más adelante. Bueno, y los pacientes que recibían diuréticos 30 días antes en dosis estables, pacientes que tenían ya alguna alteración estructural, pacientes que tenían hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y pacientes que tenían valores altos de NT-proBNP. Como endpoint primario,
se delimitó la muerte cardiovascular y las internaciones por IC, y endpoint secundario, calidad de vida, clase funcional, evento renal y muerte por otras causas, por todas las causas a los 8 meses. Los resultados que hubo es que este estudio no demostró un resultado estadísticamente significativo en cuanto a la mortalidad con este tratamiento, con un intervalo de confianza entre 0.75 y a 1.01, por lo que no alcanzó un valor significativo. Entonces, estos pacientes, pero sí se observó una reducción del 13% en el resultado primario, sin alcanzar, como dije, una significación estadísticamente significativa. Y esto fue lo que mostró si es una reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Además, los síntomas, calidad de vida y función renal, también demostró ligera mejoría con el sacubitril/valsartán versus el valsartán. Y sí, en estudios separados se vio que hay mayor beneficio en mujeres y en pacientes que tenían la fracción de eyección menor al 57%. Esto nos llega a hacer pensar que si bien no alcanzó un resultado significativo en cuanto a la disminución de la mortalidad, nos hace pensar que pueden tener beneficio, aunque no está todavía avalado, que los pacientes que tienen FEI del rango intermedio podrían ser beneficiados por este tratamiento. Bueno, como conclusiones para terminar el tema, la insuficiencia cardíaca con FEI conservada es una entidad que sigue generando mucha controversia por la definición y el tratamiento. Esta, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con FEI deprimida, tiene una epidemiología algo diferente, una clínica también ligeramente distinta. Sin embargo, no responde de igual manera al tratamiento farmacológico que sí ha mostrado mucho beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI deprimida. Por lo tanto, aún falta comprender mucho la parte de la fisiopatología, ya que esta tiene una prevalencia alta y una incidencia creciente en la población, y que alteran la calidad de vida y la sobrevida de los enfermos. Por lo tanto, hay que alentar todo esfuerzo para comprenderlo mejor y poder hallar tratamientos efectivos que mejoren el pronóstico de esta patología. Gracias. Eso es todo, chicos.